Doctor, buenas Doctor, tardes. buenas tardes. Buenas. Entonces empezaremos la clase. Bien. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar patologías dentro de la hipopsis posterior. Anteriormente les he mencionado que la hipopsis se divide en una hipopsis anterior y posterior. La anterior secreta todas las otras hormonas, las hormonas tiroideas, ACTH, TSH, hormona del crecimiento, luteinizante, folículo estimulante. En este caso vamos a dar una pausa a la patología de la hipopsis anterior y vamos a hablar de lo que es la hipopsis posterior. La hipopsis posterior, bueno, seguimos con el mismo escenario, ¿no? El sistema neuroendocrino inmunológico está compuesto, bueno, la conexión para hablar en relación a la hipopsis posterior tendríamos que hablar del hipotálamo igual, conectado a la hipopsis posterior a través del tallo hipofisiario. Bien, en el hipotálamo tenemos el núcleo supraóptico y paraventricular, perdón. En estos dos núcleos, en el hipotálamo, se va a producir lo que es la hormona antidiurética o la hormona vasopresina, ¿sí? Y es almacenada en la hipopsis posterior para posteriormente ser secretada, ¿sí? También tenemos otra hormona de la hipopsis posterior denominada la oxitocina. Bien, ¿cuáles son las funciones de estas dos hormonas? En el gráfico pueden ver ustedes las dos hormonas y los órganos donde actúan. La oxitocina. La oxitocina actúa a nivel del útero, en las células del músculo estrial liso del músculo liso del miometrio, donde van a producir van a actuar en el momento del parto. Es decir, a través de la oxitocina se va a producir la contracción de este músculo y se va a producir el trabajo de parto. La oxitocina también actúa a nivel mamario, a nivel de la glándula mamaria. Actúa en la contracción del músculo liso de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, necesarias. Esta contracción es necesaria para la eyección de la leche durante el acto de la lactancia. Y tenemos la hormona antidiurética. Hola. Doctor, perdón que lo interrumpa. Un favor, si me las... Sí. Hola. Doctor, Hola. por favor. Doctor, por favor, ¿será que puede admitir a mis compañeros? Varios están esperando en la sala, doctor, por favor. ¿Y cómo admito? ¿Cómo es? ¿Cómo admitimos? Perdón. Ahí le aparece admitir, doctor, dentro de participantes, ahí aparece admitir. Admitir a todos y todos los que están esperando en sala van a poder ingresar, doctor. Ya, listo. Ya está apretado. Todo bien, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, reitero. Tenemos a dos hormonas que se producen en la hipófisis posterior, que es la vasopresina y la oxitocina. En esta clase vamos a hablar de lo que es la vasopresina o hormona antidiurética. Bien, ¿qué mecanismos o qué acciones tiene la vasopresina o hormona antidiurética? Una vez que es producida o descargada después de su almacenamiento en la neurohipófisis, la vasopresina o hormona antidiurética, que llegan a ser lo mismo, van a actuar a nivel de dos receptores. A nivel del receptor B1, que se encuentra en el endotelio de los vasos. Es decir, cuando se estimulan estos receptores, aumenta la producción de vasopresina, que va a actuar a nivel endotelial produciendo vasoconstricción vascular. Por lo tanto, el efecto secundario a este va a ser un aumento de la resistencia vascular periférica. Y también tenemos receptores a nivel renal, los B2, que lo que hace la hormona antidiurética a través de estos receptores es la producción de canales de acoprina 2, y a través de estos canales de acoprina 2, lo que va a hacer la hormona antidiurética es reabsorber
agua libre de solutos, es decir, agua pura en el túbulo colector y distal de la nefrona. Bien, para que me entiendan. Les he indicado que tiene dos tipos de receptores la hormona antidiurética. Muy bien. Estos receptores, denominados en su caso osmoreceptores cuando se encuentran en el endotelio vascular y vasoreceptores cuando se encuentran en órganos como es el callado de la aorta, la aurícula izquierda, al ser estimulados por la hormona antidiurética van a ser mecanismos de compensación del organismo ante una pérdida de volumen, de presión, ¿sí? Es decir, vayamos con los osmoreceptores. Estos osmoreceptores se encuentran en el endotelio de los vasos, ¿ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pérdida de volumen, es decir, de líquido, por ejemplo, un estado de deshidratación, ¿sí? Normalmente cuando hay un estado de deshidratación se libera hormona antidiurética. ¿Para qué? ¿Cómo se expresaría el estado de deshidratación? Por ejemplo, hipotensión arterial, ¿sí? Entonces yo tengo un paciente con hipotensión arterial, secundario a un estado de deshidratación. Al haber hipotensión arterial, vasodilatación arterial, estos son sensados por osmoreceptores a nivel del endotelio vascular y estos osmoreceptores mandan un estímulo al hipotálamo y a la hipófisis posterior para producir hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética lo que va a hacer es construcción de estos vasos que estaban vasodilatados. Es decir, va a haber al final vasoconstricción, por lo tanto aumento de la presión arterial, para compensar ese estado de deshidratación, de hipotensión. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de regulación que nosotros tenemos ante pacientes con hipotensión arterial, por ejemplo. Liberación de hormona antidiurética que actúa produciendo vasoconstricción a nivel de los vasos, vasoconstricción periférica. Y otro mecanismo de regulación que el organismo tiene son los vasoreceptores, que se encuentran en el callado de la aorta, en el seno de la aorta, en la aurícula izquierda, ¿ya? En el seno carotidio, donde estos van a sensar volúmenes bajos de presión y de volumen, básicamente volemia, depresión de líquido. Un ejemplo clásico sería el shock hipovolémico. Cuando existe shock hipovolémico, lógicamente hay una disminución de volumen, de presión, ¿no ve? Entonces, estos son sensados por estos órganos en estos tres lugares a nivel del seno carotidio, del callado de la aorta y la aurícula izquierda. Estos mandan un estímulo al hipotálamo y van a producir la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética va a actuar a nivel renal, produciendo absorción de agua. Es decir, ante pérdida o déficit, pérdida de líquido, retienes líquido a través de la hormona antidiurética para compensar esa pérdida de volumen, esa disminución de volumen. Entonces, si se pueden dar cuenta, son dos mecanismos de compensación que nuestro organismo fisiológicamente los tiene a través de la hormona antidiurética. Bien, un comentario que tenemos que establecer acá, que cuando existe un estado de deshidratación, de deprivación de volumen, sea cualquiera la patología, una diarrea, una deshidratación severa, un shock hipovolémico, se libera hormona antidiurética para compensar. Laboratorialmente, este mecanismo fisiológico se va a expresar con un aumento en la osmolaridad urinaria. Este aspecto es importante que ustedes lo tengan porque la osmolaridad urinaria nos va a ayudar mucho en diagnosticar lo que es una diabetes insípida. Reitero, normalmente cuando existe pérdida de volumen, sea deshidratación, sea shock, aumento de la hormona antidiurética. Y se va a expresar laboratorialmente con un aumento en la osmolaridad urinaria. ¿Ok? Lo normal. Bien, acá tenemos dos fórmulas que nos interesa saber lo que es la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. Bien, la forma de la osmolaridad plasmática, ustedes lo saben, 2 por sodio más potasio, más glucosa sobre 18, más urea sobre 2.8,
valores normales 280 a 290. Y la osmolaridad urinaria, que existen dos fórmulas, 2 por sodio urinario más potasio urinario más urea sobre 5.6. ¿Qué quiere decir? Que para hacer esta fórmula nosotros necesitamos la cuantificación en orina de 24 horas de electrolitos, que es muy difícil en nuestro medio tenerlos. Casi ningún laboratorio puede hacer eso. O no tiene los equipos para hacer esta cuantificación de electrolitos en orina. Pero podemos utilizar la otra fórmula, que es la densidad urinaria menos 1000 por 35. Y la osmolaridad urinaria normalmente es de 200 a 800 miliosmoles kilogramo. ¿Por qué nos interesa saber estas fórmulas? Dando ejemplos. Cuando existe un estado de deshidratación, la osmolaridad plasmática está aumentada. Y este es un mecanismo para liberar la hormona antidiurética. ¿Ok? Hola. Bien. Y la osmolaridad urinaria, como les mencionaba, normalmente cuando se produce la hormona antidiurética, la osmolaridad plasmática aumenta. ¿Sí? Pero cuando existe déficit de hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria no modifica. Tiene niveles bajos. Por lo tanto, esto nos indica ya, sacando solamente la osmolaridad urinaria, podemos decir posiblemente se trata de una diabetes insípida. De ahí la importancia de estas fórmulas que son simples y que son de uso diario a nivel hospitalario y de consulta. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida no es más que una patología caracterizada por la falta de producción, secreción o en su caso disminución de la acción a nivel de los órganos, donde debería actuar. Es decir, diabetes insípida es la patología que se caracteriza por la que no hay producción de hormona antidiurética. Y se va a expresar clínicamente por poliuria, polidipsia y sed intensa, ¿no? Bien. Cuando hablamos de diabetes insípida, vamos a hablar de la clasificación. La vamos a clasificar en diabetes insípida central, nefrogénica, gestacional y polidipsia primaria. ¿Cuándo es diabetes insípida central? Cuando la patología se encuentra en la hipófisis posterior. Es decir, por una alteración anatómica o funcional de la hipófisis posterior, existe disminución de las células productoras de hormona antidiurética, ya sea en forma total o subtotal. Y tenemos la diabetes insípida nefrogénica, donde el problema es, existe hormona antidiurética, está producido normalmente, pero no puede actuar a nivel renal, por una alteración de los receptores. ¿Ok? Entonces, la diferencia en estos es que en la central no existe o está disminuido por una alteración en la hipófisis, es central. Mientras que periférica sí existe en una cantidad suficiente, pero que no puede actuar a nivel renal para producir la absorción de agua. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, la diabetes insípida, como les mencionaba, es la incapacidad de secretar a nivel del, ya sea en los núcleos supraóptico, paraventricular o en la hipófisis posterior, la hormona antidiurética. La etiología principalmente es traumatismos cráneoencefálicos, donde existe lesión de la hipófisis posterior, sección del tallo hipofisiario, posterior a cirugías a nivel de transcráneo, infiltraciones, pero principalmente les indico que es traumas y tumores. La nefrogénica. Existe hormona antidiurética, pero hay una mutación en los receptores, por lo tanto no puede actuar. La etiología principalmente son fármacos. Fármacos, infecciones reiterativas, pielonefritis reiterativa. ¿Ya? Bien. También tenemos lo que es, dentro de esta subclasificación, la diabetes insípida gestacional, que es la que se produce durante el embarazo, que está desencadenado por la cistina aminopeptidasa placentaria, es decir, un metabolito que se produce en la placenta durante el embarazo que va a destruir a la hormona antidiurética, va a inhibir a la hormona antidiurética.
Y lógicamente el efecto inicial es la gestación. Entonces la diabetes insípida se puede producir durante el embarazo. Una vez terminado el embarazo, lógicamente ya el mecanismo desencadenante ya no existe como en la placenta, entonces no se produce ya. ¿Sí? Bien, y también tenemos la polidipsia primaria, que más que una patología es una alteración en el mecanismo de regulación. ¿Cuándo se dice polidipsia primaria? Cuando existe gran ingesta de líquidos por la persona y al haber, como mecanismo de frenación, por así decir, cuando nosotros ingerimos bastante líquido, inhibimos a la hormona antidiurética fisiológicamente. Entonces, este tipo de pacientes que tienen esta entidad ingieren gran cantidad de líquidos durante el día y por lo tanto, sin darse cuenta, están inhibiendo la hormona antidiurética. ¿En qué tipo de pacientes se da la polidipsia primaria? En pacientes psicópatas, pacientes psiquiátricos, es decir, pacientes que ingieren bebidas, gran cantidad de bebidas, dada por la patología psiquiátrica, pacientes con esquizofrenia, pacientes con psicosis, que lógicamente al no tener conciencia de lo que hacen, ingieren gran cantidad de líquidos, sin darse cuenta que fisiológicamente están inhibiendo la hormona antidiurética. Ok. ¿Cuáles son las sintomatologías, las manifestaciones clínicas? Principalmente es poliuria. Orinan de 3 a 20 litros la persona. Al haber poliuria, pérdida de líquido, desequilibrio electrolítico, hipernatremia, una sed intensa, ¿sí? Polidipsia, puede haber nicturia, trastornos del sueño, porque todo el día están orinando, toda la noche están orinando. Entonces, dadas estas manifestaciones clínicas, lo que les va a llamar la atención, nos va a llamar la atención a cualquiera, es que una persona nos diga, estoy orinando 8 litros, 3 litros, ¿ya? Lo primero que nosotros vamos a pensar ante esa sintomatología, ¿qué va a ser? Diabetes, mellitos. Pero lógicamente vamos a pedir un laboratorio, vamos a pedir una glicemia, una hemoglobina glucosilada, factores hereditarios, no sé, vamos a entrar en el análisis de ese aspecto y vamos a determinar que no se trata de una diabetes mellitus. Entonces lo que queda es estudiar que no se trata de una diabetes insípida. Reitero, lo primero que les va a decir el paciente, orino mucho. 5 litros, 8 litros, 10 litros. En la práctica hospitalaria ustedes en algún momento tal vez van a ver pacientes que orinan 15 litros. No creo que sea normal. Entonces, lo primero que tienen que pensar, diabetes, ok. Descartan que no sea diabetes. Diabetes insípida. ¿Ok? Bien. Ante la presencia de poliuria, tenemos que estudiar que el paciente no se trate de una diabetes insípida. ¿Qué hacemos? Utilizamos la prueba de deprivación del agua, de deshidratación, de la sed o la prueba de Miller. Es decir, una restricción hídrica de 12 horas durante la noche, ¿ya? Donde no toma líquidos, NPO. 8 de la mañana hacemos medidas horarias de presión arterial, peso, diuresis. Realizamos extracciones plasmáticas de sangre para sacar la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria y electrolitos cada hora, ¿sí? Reitero, normalmente cuando una persona no bebe o está con restricción hídrica, un estado de deshidratación, como compensación libera hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque está habiendo deshidratación, entonces el organismo quiere reponer esa pérdida, esa deficiencia, reabsorbiendo agua a nivel renal a través de la hormona antidiurética. Se dan cuenta que es algo de fisiología nada más, fisiopatología nada más. Entonces el organismo cuando siente que una persona está con deshidratación, libera hormona antidiurética para retener agua a nivel renal y compensar ese estado de deshidratación. Reitero, lo laboratorialmente, cómo se expresa esta entidad fisiológica es que la osmolaridad urinaria aumenta, del valor aumenta, ¿sí? Pero si yo tengo un paciente con deshidratación, orina mucho, le saco la osmolaridad plasmática,
normalmente esperaría que la osmolaridad plasmática urinaria, esté elevada, está baja o no modifica. Entonces ya me está haciendo pensar que es una diabetes insípida. De ahí la importancia de conocer las fórmulas de la osmolaridad plasmática y osmolaridad urinaria. Bien, hacemos esta prueba, restringimos líquidos. Cuando la osmolaridad urinaria alcanza valores encima de 600 miliosmoles, indica que el eje de la hormonal de la vasopresina, hormona antidiurética, está normal, porque era la respuesta que se espera. Deshidratación, restricción hídrica, aumento de la osmolaridad. Entonces todo está bien. Pero si la densidad está encima de 1020, osmolaridad plasmática arriba de 295, el sodio encima de 150 y la osmolaridad urinaria bajo, realizamos como paso siguiente la prueba de la desmopresina. ¿Ya? ¿Qué es la prueba de la desmopresina? Básicamente es administrar 20 microgramos vía nasal de desmopresina o hormona antidiurética 5 unidades. Y lo que hacemos es valorizar a este paciente 30 y 60 minutos después de la administración de estos medicamentos, es decir, a los 30 y 60 minutos, sacamos la osmolaridad urinaria, plasmática, pesamos al paciente, ¿sí? Y el paso siguiente, ¿cuál sería? A los 30 y 60 minutos valoramos la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria del valor inicial antes de administrar estos dos medicamentos aumenta más del 50%, es diabetes insípida central. Aumenta un 5%, pero menos de 45%, es decir, no llega al 50% del valor inicial, es diabetes insípida parcial central. Y si no existe ningún cambio en la osmolaridad urinaria, es diabetes nefrogénica. Sí. A ver, la diabetes insípida se trata de una entidad donde no existe hormona antidiurética, ¿sí? Y la hormona antidiurética es la que reabsorbe agua y que normalmente se va a expresar con una osmolaridad aumentada, urinaria, normalmente. Cuando si estoy indicando que no existe vasopresina, hormona antidiurética, lógicamente no existe reabsorción de agua y los valores de osmolaridad urinaria van a ser bajos. Y si yo con esta prueba sintéticamente, exógenamente estoy administrando vasopresina, hormona antidiurética exógena, lo que voy a hacer es que si va a aumentar la osmolaridad urinaria, que normalmente debería aumentar, pero esta vez lo está haciendo porque estoy administrando vasopresina exógena. Entonces me está indicando que no existe hormona antidiurética en su organismo. Entonces, esta prueba nos va a ayudar para decir si es insípida central, parcial, total o nefrogénica. Si aumenta la osmolaridad urinaria después de la administración de estos medicamentos, eso nos está indicando que existe déficit de hormona antidiurética y posiblemente sea central. Si no existe modificación, nefrogénica. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál será? Una resonancia magnética, donde voy a identificar si no existe una alteración a nivel de la hipófisis posterior, principalmente tumores, resecciones del tallo hipofisiario, traumatismos cráneoencefálicos que han producido agenesia o destrucción de la hipófisis posterior. Vean las imágenes, acá estamos mostrando tumores en la hipófisis posterior. Resonancias magnéticas contrastadas, donde pueden ver la forma circular, circunfleja de bordes regulares, homogénea de la hipófisis posterior, compatible con una tumoración. Bien, resumiendo, yo tengo la primera manifestación en un paciente cualquiera que va a ser poliuria, polidipsia. El siguiente paso que es hacer la prueba de deprivación de agua para determinar modificaciones de la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria no aumenta, entonces me indica que posiblemente este paciente sea una diabetes insípida. Y el paso siguiente que tengo que hacer, administrar hormona antidiurética exógena. Y valoro a los 30 y 60 minutos la osmolaridad urinaria a través de muestras de sangre y veo si ha aumentado
con la administración exógena de hormona antidiurética, me está diciendo que no existe hormona antidiurética en su organismo y que se trata de una diabetes insípida central. Y lógicamente, la diabetes insípida central es más frecuente en relación a la nefrogénica. Entonces, de acuerdo a la etiología, a la posible etiología de la diabetes insípida central, es patología a nivel de la hipófisis posterior, tumoral, traumática o seccional. Entonces, el tercer paso que será una resonancia magnética. Completando todos estos pasos, yo llego a diagnosticar diabetes insípida central o nefrogénica. ¿Sí? Vean la secuencia de cómo yo tengo que hacer el estudio de este tipo de pacientes. Ya les he indicado en endocrinología, primero es clínica, cuantificación plasmática de hormonas, algunas pruebas que se puede hacer, y por tercer paso es imagenología. ¿Sí? Bien, tratamiento. Para la diabetes insípida central, puedo utilizar acetato de desmopresina en forma nasal, en forma de PAPS, solución intranasal 2 veces al día, en forma oral o intravenoso. Vasopresina cursa, subcutáneo cada 12 horas. Medicamentos que tienen efecto de producir secreción de la hormona antidiurética. La carbamazepina, la clorpropamida es un hipoglicemiante, el clofibrato un antilipemiante, que como mecanismo paralelo al principal, la carbamazepina es anticonvulsionante, pero también tiene un efecto de producir la producción de hormona antidiurética. Igual lo hace la clorpropamida, igual lo hace el clofibrato. ¿Sí? Este tratamiento o este esquema es para la diabetes insípida central. Y la nefrogénica, la hidroclorotiazida, ¿ya? Que disminuyen el aclaramiento de agua libre, es decir, la pérdida de agua libre a nivel renal. Y la indometacina, que disminuye la tasa de filtración glomerular y aumentan el gradiente osmótico, es decir, actúa como un gran... Al inhibir las prostaglandinas tiene un efecto osmótico, entonces hace lo contrario, reabsorbe agua y pierde electrolitos. Entonces, estos son dos medicamentos utilizados en la diabetes insípida nefrogénica. Bien. Y lógicamente el tratamiento definitivo, si se trata de un tumor, es exéresis de arriba, ¿no? De la hipófisis posterior. Entonces, es todo lo que podría yo explicarles de lo que es la diabetes insípida. Yo resumiría la diabetes insípida en este aspecto. Paciente que tiene polidipsia, poliuria. Gran poliuria, 7, 8 litros. Llama la atención. Tenemos que pensar descartar la diabetes insípida, central o nefrogénica, donde no existe hormona antidiurética. Por lo tanto, no reabsorbe agua a nivel renal, sino estás perdiendo líquido. ¿Ok? Eso es fisiología nada más. Y lo que tengo que hacer son las pruebas para identificar y, lógicamente, utilización de resonancias magnéticas. Y, lógicamente, el tratamiento correspondiente. Bien, eso sería todo por hoy. La próxima clase vamos a hablar del SIHAD, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, para completar la patología de la hipófisis posterior. Listo, nos vemos. Gracias.